Gracias, Melvin. Gracias a los organizadores de este importante seminario por invitarnos a participar, y en particular nos solicitaron hablar sobre las perspectivas de la regulación del sistema financiero peruano. Para fines expositivos, digamos, la superintendencia tiene un encargo extendido y tiene varios ámbitos de regulación que impactan al sistema financiero peruano, y para fines expositivos lo hemos dividido en tres partes. La relacionada a la regulación prudencial, tanto micro como macro prudencial, temas relacionados al desarrollo del mercado y temas relacionados a la protección del consumidor. En el caso de la regulación prudencial, digamos, en general, para los tres temas, un poco la idea que me transmitió Melvin era contarles qué está en la agenda de regulación en un periodo, en los próximos 12 meses, en un relativo corto plazo. Y eso es lo que vamos a cubrir en todos los ámbitos, pero en particular me pareció pertinente que en el caso de la regulación prudencial no solamente contemos qué está en la agenda en los próximos 12 meses, sino qué grado de avance hay contra los estándares internacionales que son tan comentados permanentemente, que algunos otros componentes de regulación relevante local se han emitido muy recientemente, para explicar un poco la lógica, y también aprovechar para dar un par de cifras que condensen alguna idea del nivel de estabilidad financiera tan fuerte que tiene el mercado peruano. En regulación prudencial, antes de entrar a ir revisando la agenda y cómo estamos respecto del estándar internacional, quería comentar algunas características de la lógica y la filosofía de la regulación, de cómo la concebimos desde la superintendencia. En primer lugar, en el esquema de la regulación está enfatizado el tema de gestión de riesgos. Buscamos que haya una regulación donde haya plena libertad de los actores para elegir en qué mercados, con qué instrumentos operar, qué niveles de riesgo tomar, el apetito al riesgo que puedan elegir. Y en contrapartida, lo que se exige es una adecuada gestión de riesgos, es decir, que hay una adecuada identificación, medición, evaluación, control y monitoreo de los riesgos asociados a los mercados y a los instrumentos que elija los participantes del sistema financiero. También es importante que en la gestión de riesgos haya una visión prospectiva de los mismos, una mirada hacia adelante a lo que puede venir, y por eso ya se hace cada vez más costumbre en la regulación que emitimos que siempre haya un componente de análisis de estrés, planes de contingencia, constitución de buffers para anticipar, digamos, tener la fortaleza suficiente de soportar cuando algunos de los potenciales riesgos se materializan en la práctica. Luego, buscamos que la regulación sea comprensiva, es decir, que hay un perímetro regulatorio amplio. Eso viene un poco más marcado por la ley, y en el caso peruano es muy comprensivo el perímetro regulatorio. Yo creo que el grueso de la actividad crediticia, por ejemplo, está bajo la regulación y supervisión de la superintendencia. Y obviamente buscamos que todos los riesgos significativos hayan sido tomados en cuenta en la gestión de los intermediarios financieros. También se busca que la regulación sea entendible, exigible y supervisable. No hay peor norma que la que no se cumple. Y aquí hemos tratado de mantener algún criterio o alguna lógica de relativa simplicidad en los estándares regulatorios, ¿no? Lo que se ha aprendido un poco de las crisis internacionales, a veces hay instrumentos un poco complejos o fenómenos un poco complejos, y añadir a eso una regulación sumamente compleja no hace más que empeorar el problema. Ahí es mejor introducir un pequeño grado de arbitrariedad, pero mantener un cierto grado de simplicidad que haga que la norma sea efectivamente supervisable y por lo tanto se busque un efectivo cumplimiento en la práctica. También en la regulación prudencial, como mencionaba hace unos minutos, buscamos estar alineados a los estándares internacionales, pero lo que hacemos en la superintendencia no es adoptar los estándares internacionales, sino adaptarlos a la realidad local. Y vamos a ver quizás ahora que hay un muy buen grado de alineamiento y de implementación de estándares internacionales. Por lejos, probablemente regionalmente somos los que más avanzados estamos
e incluso en algún panorama internacional seguramente que estamos entre los líderes. No es porque adaptemos muy rápido, es porque tuvimos una crisis financiera a fines de los 90 que dejó muchas lecciones, que inició un proceso de fortalecimiento continuo de la regulación y que cuando este ya estaba, después de haber hecho cambios en las leyes y preparado y hacer mucho análisis interno y mucho diálogo con la industria también, cuando este ya estaba por dar frutos, surgen estos nuevos estándares internacionales y hay una feliz coincidencia. Y entonces, no es que hayamos reaccionado muy rápido a los estándares internacionales, es que hubo una coincidencia y lo nuestro era un proceso bastante avanzado. Pero algunos de estos estándares internacionales están pensados desde la realidad de quienes los han diseñado y no necesariamente van a cubrir todos los riesgos relevantes desde la perspectiva local. Y entonces la regulación peruana también busca complementar los estándares internacionales más o menos dentro del mismo estilo y filosofía, pero para desarrollar esquemas regulatorios que ataquen problemáticas locales. El ejemplo más saltante probablemente es el de riesgo cambiario crediticio, un riesgo al que estamos expuestos nosotros por ser una economía parcialmente dolarizada. Y más adelante voy a comentar un poco sobre ello. Vamos ahora sí, paso por paso, comparando con los estándares internacionales. En primer lugar tenemos el estándar de Basilea II, que estaba anclado en 3 pilares. El primero buscaba requerir capital por las principales fuentes de riesgo, crediticio, mercado, operacional. Ahí lo ven con un check. Eso ya fue regulación que se emitió en el año 2009 y está completamente implementado en el mercado financiero peruano. Había un segundo pilar que tenía que ver con que las entidades financieras hicieran una autoevaluación de suficiencia de capital con una mirada integral a todos los riesgos. Básicamente, de la manera como se implementa tradicionalmente esto es que los bancos desarrollan modelos de capital económico y los someten a un estrés razonable para determinar cuánto es el nivel de capital que los hace sostenibles en el largo plazo. Eso no lo hemos regulado, aquí le hemos puesto un check pero con una crucecita, y es porque no existe regulación todavía en Perú al respecto, pero existe la práctica de hacerlo. Es un proceso sumamente complejo, tanto para la industria como para nosotros como supervisores, y entonces el enfoque aquí fue ir aprendiendo evolutivamente, es decir, año tras año nosotros a través de un oficio le pedimos a la industria que haga efectivamente este ejercicio de autoevaluación de capital, de suficiencia de capital, y año tras año hemos ido aprendiendo nosotros a dar mejores guías y estándares mínimos y escenarios de estrés, y la industria ha ido aprendiendo a hacer o ha ido desarrollando cada vez más competentemente estos análisis internos. Pensamos que todavía estamos en la línea de aprendizaje mutuo y por lo tanto no avisoramos en el corto plazo emitir regulación al respecto, pero ya es una práctica que viene desarrollando la industria. Y el tercer pilar de Basilea II era un tema de transparencia. Se busca en ese estándar internacional generar disciplina de mercado a través de transparencia de información, de transparentar ciertos elementos de información. El Perú es probablemente uno de los países más transparentes del mundo. Ustedes entran a la página web de la superintendencia y van a encontrar volúmenes inimaginables de información cuantitativa y medianamente bien ordenada de cada uno de los participantes del sistema financiero. Y en eso creo que somos líderes. Lo que no tenemos es información más cualitativa, revelada por los propios intermediarios, de algunos elementos básicos de gestión de riesgo o de la estructura de propiedad de la institución, etcétera. Y eso es lo que sí estamos en proceso de completar y de emitir regulación futura. No se trata de pedirle a las instituciones que revelen el secreto de la abuela de ninguna manera. Lo que se busca es ciertos estándares mínimos de revelación de información que den alguna idea de cuáles son los estándares básicos de gestión de los diferentes riesgos a los que están enfrentadas las instituciones. Cosa que por demás es una práctica usual en los países desarrollados, digamos, ¿no? Incluso algunos de los matrices de los bancos que participan en el Perú regularmente revelan ese tipo de información en sus memorias anuales o en sus páginas web. Esperaríamos ver algo de regulación ahí, siempre por el mecanismo de una prepublicación, una discusión previa, invitando no solamente a la industria, sino a todos los que tengan algo que comentar para mejorar las normas. Algo deberíamos ver de eso a principios del próximo año. Basilea III.
Basilea III básicamente tenía tres componentes: más capital, mejor calidad de capital y un tema de nuevos estándares y requerimientos de liquidez. En cuanto a más capital, hay dos componentes principales. Uno, un buffer de conservación de capital, es decir, establecer un colchón más o menos fijo de capital por encima de lo mínimo regulatorio. Perú ya lo tiene implementado, lo ha hecho adaptando algunos conceptos, lo ha hecho incorporando ciertas metodologías estándares para riesgos particulares que no estaban en el pilar 1 de Basilea II, como riesgo de concentración de cartera, riesgo de tasa de interés en todo el balance, etcétera, pero Perú lo tiene implementado. Y un tema de capital contracíclico, es decir, estos estándares de Basilea III requieren más acumular un buffer de capital en los buenos tiempos para que pueda ser usado en los tramos más depresivos del ciclo económico. Perú también tiene eso implementado. Las normas que regulan todo esto salieron en el 2011 e incluso había un antecedente que era requerimientos de provisiones contracíclicas que son, me parece que es del año 2009, que también, si bien es cierto no están explícitos en los estándares de Basilea III, están sugeridos como recomendables. Entonces, Perú ya tiene plenamente implementado ese componente. Aunque la norma que sale en el 2011 da un calendario para que los bancos progresivamente vayan llegando a esos estándares hasta el año 2016. Debo decir, sin embargo, que si hoy día exigiésemos el íntegro de lo que propone la norma, es decir, si estuviéramos en julio del 2016, los datos actuales del sistema financiero ya cumplirían con esos requerimientos del 2016. De todas formas, tiene valor que haya un calendario, permite una planificación de capital razonable, adecuada, pausada, y no entra en conflicto con cualquier planeamiento de crecimiento que pueda tener la institución. Pero, digamos, es un factor de tremenda fortaleza del sistema financiero peruano. En el tema de liquidez, las normas fueron emitidas, los nuevos estándares fueron emitidos a principios de este año. También hay un calendario de implementación hacia el 2016. Hay nuevos estándares de gestión que en buena cuenta vienen a regularizar parte de lo que ya venía observándose en la industria y traen como principal novedad el ratio de cobertura de liquidez, que es un ratio mínimo de liquidez, pero en un horizonte de 30 días y que involucra un pequeño ejercicio de estrés, por lo cual lo que está buscando es que en un horizonte corto haya un buffer suficiente de liquidez para soportar algún escenario razonable de estrés. A pesar de que hay un calendario al 2016, hicimos los estudios de impacto en la superintendencia, le pedimos a la industria que haga estudios de impacto y nuevamente la conclusión es que el Perú hoy, en la gran mayoría de instituciones, sobre todo aquellas de mayor tamaño, las más sistémicas, hoy cumplirían largamente con el ratio de cobertura. Hay uno que otro segmento del mercado que requiere un tiempo para irse adecuando, pero no hay nada que preocupen demasiado desde ese punto de vista. El tercer tema, que es mejor capital, mejor calidad de capital. Es decir, esto tiene que ver con las proporciones en las que uno admite deuda subordinada, el rol de los instrumentos híbridos, elimina ya el concepto de Tier 3, la deuda de muy corto plazo que también antes contaba como capital, etcétera. Lo que se quiere es mejorar la capacidad de absorción de pérdidas del capital, o lo que es lo mismo, para decirlo de otra manera, mejorar mucho la calidad del capital. Esto, en el caso peruano, está escrito en la ley de bancos, y eso es un poco más delicado y hay que tomárselo más pausado antes de proponer cambios ahí. Hay que primero entender el estándar internacional, como decimos nosotros, no adoptamos, sino evaluamos primero y vemos qué partes pertinentes son relevantes para el Perú. Hay que hacer todavía un análisis muy profundo de qué es relevante de ese estándar, pero no nos preocupa mucho, porque si uno ve hoy día la estructura de capital del sistema financiero peruano, está alineada con los estándares internacionales. No se le exige eso regulatoriamente, pero eso es lo que produce un sistema que todavía no es muy sofisticado y que tiene básicamente como principal componente del capital common equity. Entonces, ahí la estrategia es todavía evaluarlo con calma y monitorear
desde nuestro punto de vista, que el sistema no se desalinee mucho, pero no hay grandes tendencias para eso y por lo tanto nos sentimos tranquilos con la calidad del capital que vemos en el sistema financiero peruano. Luego, producto de la crisis, surgió Basilea 2.5, que tenía que ver con algunas revisiones del marco regulatorio de titulizaciones y algunas operaciones relacionadas al trading book. Y lo de trading book ha sido vuelto a revisar en un documento que está para consulta pública, emitido por el Comité de Basilea, y que ahora, digamos, formalmente no se llama 3.5, pero todos se refieren a él como 3.5, y que todavía no ha cerrado como un estándar internacional aceptado. En el tema de titulizaciones tenemos un trabajo bastante avanzado. Teníamos un trabajo independiente que nuevamente ha coincidido con las reformas que hubieron en Basilea III. El marco para titulizaciones es más amable que el que hoy día existe, porque hoy día es muy exigente, pero obviamente va a tener los elementos de prudencia que se han aprendido de la crisis, donde probablemente se exige algún grado de retención de riesgo de parte de los originadores de los activos que entran en una titulización. Eso también deberíamos ver algo prepublicado hacia principios del próximo año. Y en el caso lo relacionado a Trading Book, todavía no está en agenda porque en primer lugar habría que ver cómo aterrizan los estándares internacionales, pasar por el proceso natural de evaluación a ver qué es recogible para el caso peruano. Hay también un estándar internacional que está relacionado a mitigar riesgo sistémico y que tiene básicamente tres componentes. Uno es mayores cargas de capital a los bancos, de la manera como está escrito el estándar internacional, es a los bancos sistémicamente importantes desde una perspectiva global, mundial. El Perú no tiene, bueno, hay un banco definido como sistémicamente importante a nivel global que opera en el Perú, pero para el mercado local peruano no es sistémicamente importante. Tenemos por contrapartida bancos que son sistémicamente importantes en la perspectiva local, que no son sistémicamente importantes en la perspectiva global. Pero digamos, cualquier estándar de gestión o de monitoreo de estos bancos sistémicamente importantes a nivel global son relevantes para nosotros de mirarlos y evaluarlos y ver qué regulación corresponde a nivel local. Es la misma problemática al fin y al cabo. Uno de los componentes, como decía, es más cargas de capital a aquellos bancos que se consideran sistémicos. Ya lo tenemos implementado desde el 2011. Hay tres conceptos para determinar si una institución es sistémica: tamaño, interconectividad y sustituibilidad, es decir, qué tan importantes en un mercado en particular y qué tan sustituible es por el servicio que puedan ofrecer otros. Y el Perú, siendo poco sofisticado, el tamaño termina siendo un buen predictor de todo lo demás. Si es grande, es insustituible y es interconectado. No hemos encontrado todavía casos de algo que sea muy interconectado, pero no muy grande, y entonces también es sistémico. Pero bueno, al margen de eso, hay 4 instituciones en el Perú que están consideradas como sistémicamente importantes en el lenguaje internacional y para las cuales ya hoy pedimos una carga de capital adicional. El segundo tema de este estándar internacional es supervisión más cercana al banco sistémicamente importante. Eso no es un tema regulatorio, pero bueno, lo quise mencionar igual aquí. Nosotros como superintendencia tenemos un modelo de supervisión basado en riesgo y un componente de percepción del riesgo es el potencial impacto sistémico que tiene una institución. Más allá de que la probabilidad de que esta institución le vaya mal es muy baja, pero la severidad del impacto sería muy alta si algo llega a pasar. Entonces, ya tenemos nosotros implementado una supervisión mucho más cercana a bancos sistémicamente importantes en el mercado local. Y el tercero es un tema, una discusión que yo creo que no acaba de terminar a nivel internacional, que tiene que ver con mecanismos de resolución para estos bancos sistémicamente importantes a nivel global. Ahí hay problemáticas muy complejas porque estos son bancos que operan en múltiples jurisdicciones y en el caso eventual de que haya que liquidar una de estas instituciones es toda una pesadilla, digamos, ¿no? Es sumamente complejo y requieren altísimo grado de coordinación entre todos los mercados participantes. Nuevamente, ese es un tema que nosotros tenemos que evaluar qué de ese marco tiene sentido
pero no es algo que esté en la agenda cercana de la superintendencia. Por último, otro estándar internacional del cual se ha puesto mucho énfasis y es parte ya de la, digamos, el nivel de implementación sobre este tema ya se volvió parte de una evaluación, de una supervisión efectiva en el mundo bancario, son temas de gobierno corporativo. Nuevamente ahí lo tengo con un check, con una crucecita, porque nosotros ya en Perú tenemos una norma de gestión integral de riesgos, que en buena cuenta recoge muchísimo de lo que son elementos de gobierno corporativo, pero estaban muy focalizados a la gestión de riesgos, aunque eso no impedía hablar de obligaciones del directorio, obligaciones de la gerencia, control interno, auditoría, en fin, directores independientes, etcétera. Pero no es el 100% de una norma de gobierno corporativo y entonces se está trabajando en la superintendencia para escalar esta norma de gestión integral de riesgos a una norma de gobierno corporativo, complementando aquellas áreas que no estén cubiertas pero que son relativamente pequeñas. Eso nuevamente a principios del 2014 debería haber algo para prepublicar y para discutir. Desde el mismo ángulo, aunque no es exactamente parte de este tema, otro de los temas que está en la agenda de la superintendencia son estándares para la gestión de riesgo socioambiental. Hay instituciones que financian proyectos de una determinada envergadura, mayoritariamente relacionados a temas de Project Finance, y el financiamiento de este tipo de proyectos los expone a riesgos cuya fuente puede ser este tema socioambiental y que pueden materializarse en un riesgo crediticio, en un riesgo reputacional o inclusive en un riesgo más macroeconómico. Y por lo tanto resulta relevante prudencialmente gestionar riesgo socioambiental en este tipo de financiamientos. Los jugadores más importantes que financian este tipo de proyectos en el Perú ya tienen estándares para la gestión de riesgo socioambiental. Lo que pasa es que son un poco heterogéneos, son un poco dispares. Entonces, la lógica de la regulación es poner cancha plana, que nadie se encuentre en una desventaja competitiva porque aplica unos estándares de un nivel mientras el competidor lo hace a niveles muy inferiores, digamos. Y la idea aquí nuevamente no es inventar mucho, sino adaptar algunos estándares internacionales relacionados a este tema, como son principios del Ecuador o los estándares que utiliza el IFC para el financiamiento de este tipo de proyectos, ¿no? Algo también deberíamos ver quizás hacia finales del año, yo prudentemente he puesto aquí más primer semestre del próximo año, pero entre finales de este año y primeros meses del próximo año deberíamos tener algo para iniciar una discusión sobre el tema. Eso entonces da un panorama de un muy alto nivel de alineamiento con los estándares internacionales y con una agenda relativamente corta de algunos temas que hay que completar, que son los que hemos señalado ahí. Luego quería comentar un poco sobre algunos componentes locales de la regulación. Aquí no, básicamente es comentar sobre algo relativamente reciente para un poco expandir en la lógica de lo que se ha venido haciendo. Un primer tema importante, significativo y que no está en estos estándares internacionales es el tema del riesgo cambiario crediticio. Aquí la historia es que emitimos una norma inicialmente en el año 2005 para que los bancos gestionaran de manera particular esta fuente de riesgo crediticio. Y la lógica fue pedirle a las instituciones que desarrollen sus propias metodologías para identificar clientes que estén expuestos a este riesgo, expuestos en el sentido de que frente a una devaluación real permanente y de cierto nivel significativo, generarían una pérdida en el banco. Las metodologías fueron muy variadas, han ido convergiendo, dan resultados consistentes y hoy día nos reportan mensualmente, deudor por deudor, quién está expuesto o no a este riesgo. Y en el año 2009 se comienzan a hacer algunas cargas de capital pequeñas para estos deudores que están expuestos, no para todo el que tenga exposición o que tome un crédito en dólares, sino para el expuesto. Y hay una diferencia, porque podría ser que un deudor tome dólares, pero sus ingresos sean en dólares, o tenga alguna cobertura cambiaria,
o tenga mucha holgura, digamos, el servicio de su deuda respecto de su generación de ingresos, así sea en una moneda diferente, da como para absorber una devaluación significativa, o en el mundo hipotecario, que es quizás la principal fuente de riesgo cambiario crediticio, puede darse el caso que haya una sobrecolateralización tan grande que, ok, puede haber un problema para el deudor, puede haber un default, puede haber alguna relevancia para liquidez porque se interrumpe el flujo de ingresos, pero no termina en el largo plazo generándole una pérdida al banco. Entonces, no hay una real exposición de riesgo para el banco. Y esta discusión, Perú es uno de los pocos países que hace una medición tan específica de este riesgo. La mayoría de otros países que tienen la problemática de tener parte de su portafolio dolarizado, lo hacen un poco al bulto. Si está en dólares, le pongo una carga de capital o provisiones. Aquí tratamos de medir realmente lo que está expuesto a riesgo. Y esto es muy significativo. Cuando en los primeros reportes de esto en el año 2006, el porcentaje de la cartera en dólares era 63%, pero lo que estaba expuesto a riesgo era solo 26%, o sea, bastante menos. Incluso esto era un tema que conversábamos mucho con las calificadoras internacionales de riesgo, porque esta era una barrera para darle grado de inversión al Perú, lo veían como una muy potente fuente de riesgo. Nosotros reconocíamos que era una fuente importante de riesgo, pero un riesgo bastante menor que el percibido con un número grueso, ¿no? Como decir dolarización. Y hoy día es algo que discutimos tan frecuentemente con ellos que ellos ya nos vienen a preguntar, ya no por la dolarización, sino por cuánto está expuesto. Hoy, aquí dice 2012, pero en realidad el número no ha variado, porcentaje de dolarización de la cartera es bastante menor, un tercio menor de lo que era el 2006, 44%, y el porcentaje de la cartera expuesta es 17%. Cuando digo cartera expuesta no significa que si hubiera una devaluación real significativa todo esto se convierte en pérdida, no. Significa que esto sí podría generar una pérdida en alguna proporción. Cuando hacemos ejercicios de estrés en la superintendencia focalizando en este riesgo, ¿cuál es el impacto final de esto? Entre 6 y 9% del capital regulatorio. Es decir, es un riesgo sí importante, pero que está bastante más acotado, digamos. Bastante bien gestionado además, porque el tema no es solamente medición y cargas de capital, sino se le impide a la industria que haya una gestión particular de este riesgo, pero un riesgo relativamente bien acotado. ¿Qué se ha hecho recientemente? Una norma que está muy reciente. Con el beneficio de tener información hemos recalibrado un poco cuáles deberían ser esas cargas de capital y hemos incrementado un poco el requerimiento de capital respecto de lo que se hizo en el año 2009. Esa norma ya salió y hay un calendario nuevamente porque siempre se busca que esto no cause perturbaciones en el desarrollo normal de los negocios de la industria y que sea absorbible progresivamente. Y en cuanto a provisiones, había un requerimiento implícito de provisiones por riesgo cambiario crediticio, porque cuando algún cliente estaba expuesto y no había manera de cubrir esa exposición, se suponía que pasaba a un cajón de riesgo mayor con las consiguientes provisiones mayores, pero esa política no era suficientemente homogénea en la industria. Y entonces se consideró incorporar un requerimiento específico de provisiones para los deudores expuestos. Esa es una norma que está prepublicada y que hemos recibido comentarios y estamos en la fase de evaluación de esos comentarios, ¿no? También por primera vez, y esto sí ya no solamente a lo expuesto a riesgo cambiario, sino a todo lo originado en dólares, por primera vez en la regulación también hemos incluido un concepto de loan to value en el crédito hipotecario. No para prohibir nada, aquí nunca hay tradición de prohibir, sino de incorporar el riesgo mayor pasado un cierto umbral. Entonces, para la originación de hipotecas, el requerimiento de capital es el de siempre que el loan to value sea menor a 80%. Si es más de 80%, se incrementa un poco más el requerimiento de capital porque se ha incrementado un poco más el riesgo asociado a esa operación crediticia. Nuevamente, como aquí no se trata de generar capital adicional, sino más bien en este último tema de que no vaya a haber un relajamiento futuro de estándares de originación crediticia, porque los que están hasta ahora en el sistema son muy sanos. Estas normas aplican solo para lo que se originaba desde la emisión de la norma y no para el stock. La emisión de esta norma fue en enero de 2013. Entonces, los créditos nuevos son los que están sujetos a esta regla, todo el stock no, aunque para decir verdad es el loan to value promedio de ese stock es 60% o algo así, o sea que
no nos preocupa desde un punto de vista de riesgo. El otro tema relevante, regulatorio, prudencial, el tema de sobreendeudamiento. Aquí hay normas del 2006 que han sido revisadas continuamente y la idea es que se le ha llamado norma de sobreendeudamiento, pero en realidad el regulador ha hecho explícito un conjunto de buenas prácticas para la gestión de cartera minorista. Y básicamente la manera que se ha articulado esta regulación es que si no se cumple integralmente, no es uno por uno, ni un checklist, ni nada automático, pero si en el conjunto de la gestión de una institución no se ve cierto grado de cumplimiento de este conjunto de buenas prácticas, como percibimos nosotros que eso implica un mayor riesgo de esa cartera, se exigen mayores provisiones. Pero eso es discrecional a cada institución y particular al segmento de la cartera minorista donde veamos algún grado de eficiencia. En el marco de esa regulación, ¿qué es lo que hemos publicado recientemente? Un conjunto, digamos, requerimientos de capital que nuevamente no buscan generar grandes cargas de capital, sino lo que buscan es evitar relajamientos futuros de los estándares de originación crediticia. Se ha hecho, como ya comentaba anteriormente, se ha introducido este concepto del loan to value en la regulación, no para prohibir nada, sino pasados ciertos umbrales, requerir más capital, tanto en moneda nacional como extranjera. Siempre en el caso de la extranjera somos más exigentes porque hay este otro componente de riesgo que hemos estado discutiendo anteriormente. Y se distingue aquí primera vivienda como menos riesgoso, incluso si es a tasa fija, menos riesgoso que a tasa variable, y otro tipo, segunda vivienda, compra de terreno, etcétera, un poco más riesgoso, el umbral se pone un poco más exigente. Nuevamente, solo el flujo y no el stock. Plazos, también hemos visto que queríamos prevenir que haya una tendencia a alargar mucho los plazos, pero es permisible. Lo único que estamos diciendo es, hay cierto umbral en el plazo que está asociado al requerimiento de capital de siempre. Si se pasa uno de ciertos plazos, hay un requerimiento de capital adicional, un poco más de requerimiento. ¿Por qué? Porque hay un poco más de riesgo en extender el plazo respecto de ciertos niveles. Hipotecario más de 20 años, vehicular más de 5 años, etcétera, consumo más de 3 años. Ok. Habiendo dado un panorama de cómo se ha ido construyendo un marco prudencial regulatorio y del grado de alineamiento con el estándar internacional y algunos elementos de agenda que he mencionado, quería cerrar dando algunos números para proyectar un poco temas de estabilidad financiera, porque hoy día se habla de que el tipo de cambio se mueve un poco, que la cartera se está deteriorando un poco y puede generar algún grado de… ¿Cómo puede impactar esto? Además, el escenario mundial siempre tiene algún elemento de incertidumbre, ¿cómo nos puede impactar? Resulta que esta regulación de la que he venido hablando ha venido preparando anticipadamente y con una visión prospectiva de los riesgos, una adecuada gestión de esos riesgos. La fortaleza del sistema financiero está en la calidad de gestión que se observa en la industria, está en elementos de gobierno corporativo, está en una serie de otros componentes, pero yo quería focalizarlo aquí para hacerlo mucho más gráfico en un componente que son los buffers de provisiones y capital que tiene el sistema financiero actualmente ya constituidos. ¿Cómo se calculan estos buffers? Para fines de este gráfico que estoy presentando aquí, es en caso estuviéramos en el tramo depresivo del ciclo, que eso está definido de una manera particular en la regulación, cuánta provisión o cuánto capital por encima de lo que en esa instancia sería lo mínimo legalmente requerido. En el caso de provisiones, ese mínimo está en una regulación, en el caso de capital, lo mínimo está en la ley, que es 10%. En el caso de la banca múltiple, 46% de buffer de capital y 35% de buffer de provisiones. Empresas financieras, 77% de capital, 23% de provisiones. Debo aclarar aquí que todo el buffer no es necesariamente porque lo exige la regulación en ese monto. Hay algunos componentes voluntarios que lo hacen más grande de lo que sería la exigencia nuestra. Instituciones microfinancieras, 64% en capital, 10% en provisiones. Si uno mira el conjunto del sistema financiero, 49% en capital, 30% en provisiones. Ese tamaño de buffers da un gran nivel de estabilidad al sistema financiero cuando se le ve con una visión sistémica.
Y para complementar eso, quería mostrar este otro cuadro. La superintendencia realiza periódicamente ejercicios de estrés, que los hace obviamente institución por institución, con sistemas bastante sofisticados, mirando sectores económicos, tipos de crédito, grupos de instituciones, en fin, es bastante sofisticado el tema y bastante completo. Y decimos, ok, pensemos en un escenario quizás poco probable, pero un estrés muy potente. Aquí no he puesto todo porque es un universo muy largo de variables, pero para que se den una idea del tamaño de lo que estamos hablando, estamos diciendo que la demanda interna crece para un horizonte de los próximos 12 meses, que la demanda interna crece 0, que el Perú decrece 1%, que China crece 5%, que Estados Unidos decrece 0,5%. Como verán, es un escenario de estrés bastante fuerte, que los términos de intercambios decrecen en 30%, etcétera. ¿Qué pasa con el sistema financiero si un escenario de esta naturaleza fuera a ocurrir en el horizonte de los próximos 12 meses? Lo que está con un círculo negro es el ratio de capital de abril de este año, y lo que está con la barra tiene un número, y ese número es cómo queda el ratio después de impactarlo con este shock. Y como ven, todos los subsistemas y el sistema como un conjunto aún queda bastante por encima del 10% legal. Siempre preguntan cuando compartimos esto con diferentes analistas, ¿y por qué tan poco el impacto de un shock tan grande? No es que sea tan poco. Lo que pasa es que hay una primera natural barrera de defensa que está digamos, en los beneficios, las utilidades que generan los intermediarios. Luego se consume todo el buffer de provisiones, luego comienza a consumirse el buffer de capital y se para aquí en este número que se ve al final. Entonces, esta es otra forma de ver cómo es que este conjunto regulatorio que se ha venido armando y que sobre todo ha focalizado en las piezas más importantes, genera un perfil de estabilidad financiera muy fuerte para el mercado peruano. Paso ahora al segundo tema de desarrollo de mercado. El sistema financiero, naturalmente, y ustedes lo saben mejor, es sumamente dinámico. Permanentemente hay innovaciones financieras, hay avances tecnológicos, hay nuevas necesidades, sobre todo en el Perú, donde hay una clase emergente, una clase media emergente muy potente. Hay nuevas preferencias de los usuarios. La combinación de esas cosas naturalmente van a generar posibilidades para nuevos modelos de negocios, para nuevos canales, para nuevos productos, etcétera. Y en la medida que eso ocurre, en algunos casos, eso puede requerir de que haya un marco regulatorio predecible y estable para estas nuevas oportunidades, siempre que lo requieran. Y cuando así lo requieran, tendrían que haber algunos estándares mínimos de gestión asociados para que haya un sano desarrollo de esas nuevas oportunidades. ¿Qué está en agenda en este marco? En el pasado reciente, por ejemplo, regulamos el tema de cajeros corresponsales, que ha determinado un tremendo éxito para el sistema financiero. En pocos años se ha multiplicado por 5 veces los puntos de acceso al sistema financiero. Y eso requería un marco regulatorio predecible y estable, que fue iniciativa de la industria y que lo acogimos razonablemente y que ha venido a favorecer al mercado en su conjunto. Hoy día, ¿qué está en agenda? Dinero electrónico. Como ustedes saben, hace poco salió una ley en el Congreso que básicamente lo que hacía era 3 cosas. Definía qué cosa era dinero electrónico, determinaba quiénes podían emitir dinero electrónico, y obviamente están los intermediarios financieros, bancos, cajas municipales, rurales, etcétera. Y se crea un concepto de entidad especializada en dinero electrónico, un nuevo tipo de entidad que podría estar especializada bajo la supervisión y regulación de la superintendencia, y establece algunos criterios de operatividad. Ha salido un decreto supremo del Ministerio de Economía que da algunas cosas complementarias, pero lo que falta ahora para cerrar ese marco y comiencen a aparecer diferentes modelos de negocio es la regulación de la superintendencia. ¿Sobre qué? Bueno, tiene que haber un esquema de licenciamiento y de salida del mercado de estas empresas especializadas. Tiene que haber un marco regulatorio de operación para estas empresas especializadas, que básicamente, como ustedes saben, nosotros no diferenciamos por tipo de licencia, le aplicará el mismo marco regulatorio que a todo el sistema, sobre todo donde es más relevante, riesgo operacional y lavado de activos. Y define en términos generales, más allá de estas empresas especializadas, algunos temas de operaciones de dinero electrónico. Para
concepto de protección de los fondos que van a estar involucrados aquí, cómo operaría vía un fideicomiso y para el stock que se vaya acumulando de dinero electrónico, qué régimen de inversiones es el que corresponde. Y además se van a impactar algunas otras normas porque aquí seguramente va a surgir, vamos a modificar algo de la norma de cajeros corresponsales para hacerlo más flexible y potente, y vamos a crear el concepto de cuenta básica como la hay en los depósitos bancarios para las cuentas de dinero electrónico. Esto no le he puesto fecha aquí porque es algo que debe salir para consulta pública y para discusión en las próximas semanas. O sea, esto es algo de muy, muy corto plazo. El otro tema es banca de inversión. Resulta que en la ley de bancos del año 96, entre los tipos de licencias que se permitían estaba la de un banco de inversión. Pero resulta que nunca se reguló, nunca se desarrolló un marco regulatorio para estos bancos de inversión. En parte quizás porque había poca demanda del mercado, porque quizás muchas de las operaciones de banca de inversión se pueden hacer hoy día entre las operaciones permitidas en un banco comercial y complementariamente lo que se puede hacer a través de una sociedad agente de bolsa. Sin embargo, hemos venido observando interés de algunos jugadores locales e internacionales por la licencia específica de banco de inversión, lo que naturalmente nos obliga a emitir un marco regulatorio asociado a esa licencia, que tiene que justamente contemplar elementos de licenciamiento, elementos de salida del mercado que no están mencionados acá, requerimientos de capital, límites, un cuerpo básico sobre gestión de riesgos, requerimientos de información, etcétera. Esto también es algo que se esperaría que hacia finales de este año pudiéramos tener un cuerpo regulatorio para consulta pública y empezar el proceso de generación del marco regulatorio. Por último, protección al consumidor. Nosotros, como superintendencia, hace poco le pedimos cooperación técnica, colaboración al Banco Mundial. Queríamos una evaluación de un tercero independiente que nos diga cómo veía el marco regulatorio en general de protección al consumidor, que obviamente la superintendencia por algunas leyes recientes tiene encargos particulares, pero que tiene otros actores, la propia ley como marco general, Indecopi obviamente como actor principal. Entonces era una evaluación integral. Y el Banco Mundial va a publicar, en fecha que no conozco, pero va a hacer público los resultados de esa evaluación y algunas recomendaciones asociadas a esa evaluación. No puedo adelantar obviamente nada porque es privilegio del Banco Mundial, pero lo que sí puedo hacer es que yo creo que hay un grado de coincidencia entre lo que ellos decían y lo que nosotros percibimos, y es que el marco regulatorio de la protección al consumidor en el Perú está muy desarrollado, es bastante completo. De hecho, el Banco Mundial en algunos casos ve algunos componentes que los ve como modelo para replicarlo en países o en países de la región. Y entonces, en coincidencia con eso, y además yo consultaba con la gente de regulación, ¿qué hay en agenda de corto plazo para temas de protección al consumidor? Y me decían que en un horizonte corto no hay una agenda regulatoria muy profusa. En realidad, hay una norma prepublicada actualmente que tiene que ver con tratar de igualar algunos temas de seguridad de la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y algunos temas relacionados ahí, que eso ya está prepublicado, pero que no hay mucho más tema muy significativo de marco regulatorio. Sin embargo, yo quería comentar un tema en particular, porque creo que esto ha causado algo de preocupación en el mercado, y es que hace muy poco salió una modificación de la ley complementaria de la Ley de Protección al Consumidor que encargaba a la superintendencia reglamentar categorías o denominaciones de comisiones. Y la lógica de esto es mejorar la transparencia en el mercado, y no debe ser otra cosa que mejorar la transparencia en el mercado. Aquí quisiera decir dos cosas. Una primera cosa en particular, yo creo que las comisiones son buenas, son eficientes, agregan eficiencia al mercado. No deberíamos pensar en un mundo donde no hayan comisiones, al contrario, deberían haberlas. Donde tiene sentido, donde tiene plena justificación, obviamente tiene que haber un servicio efectivamente prestado, etcétera, 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 pero deben haber. ¿Por qué? Porque si no las hubiesen, tendríamos que cargarle todo a toda la masa de clientes, usen o no usen ciertos servicios. Es más eficiente que un cliente pague
específicamente por un servicio que él y solo él usa y que no tenga que masificarse ese costo en todos los clientes, aun si estos no usan ciertos servicios. Entonces, en la lógica nuestra no está de ninguna manera eliminar o interrumpir, digamos, el cobro razonable de comisiones. Y la otra cosa es que lo que se había visto en la industria que había pasado es que había una proliferación de comisiones y entonces terminaban habiendo 6, 7, 8, 9 nombres, pero para el mismo concepto. Y la potencia de la transparencia no solamente está en que uno pueda leer o ver esas, cuáles son las comisiones que uno le están cobrando, sino que haya un grado mínimo de comparabilidad. Y entonces ahí viene el tema de categorización y denominaciones, para llamar las cosas más o menos por el mismo nombre. Sin embargo, yo creo que eso causa cierta preocupación en términos de que pueda cortarse la capacidad innovadora de la industria, la capacidad de cobrar comisiones por ciertos servicios. Como decimos, este es un mundo muy dinámico, siempre hay servicios nuevos, siempre hay productos que tienen variantes y que van a tener necesidad de armarse en su esquema de cobro, y eso requiere fluidez y dinamismo. Entonces, un poco el mensaje aquí es que la superintendencia no quiere de ninguna manera comprometer la capacidad de innovación en el mercado y que va a hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que eso efectivamente no ocurra. Ya me queda mucho tiempo, creo que ya hasta me excedí. Voy rápidamente a las conclusiones, donde no voy a decir nada nuevo. Uno, que la regulación peruana está muy alineada con estándares internacionales y que localmente ha trabajado anticipadamente en la gestión de los riesgos que son relevantes localmente, y que por lo tanto todo este trabajo anticipado que se ha hecho y que la industria ha cogido muy responsablemente configura un perfil de una muy potente estabilidad financiera en el mercado peruano, que se vienen desarrollando nueva regulación en línea con innovaciones más recientes para un ordenado desarrollo del mercado, y que en materia de protección al consumidor creemos que el marco regulatorio está suficientemente bien desarrollado. Muchas gracias.